Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos al segundo seminario abierto para periodistas, comunicadores y divulgadores que organiza el Núcleo Milenio de Resistencia Antimicrobiana, MicroR. Este espacio se enmarca en uno de los pilares del núcleo en cuanto a la educación sobre la resistencia antimicrobiana, la RAM, un ejercicio para que ustedes puedan conocer e interiorizarse en las investigaciones que se realizan y los alcances del trabajo en esta materia. No es desconocido que la RAM es un problema complejo que afecta a toda la sociedad y que depende de múltiples factores relacionados entre sí, y que pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie, y cada vez mayor, de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos. Hoy, y aún más en el contexto de la pandemia que vivimos, son necesarias acciones coordinadas entre gobiernos, la ciencia, el sector privado, para avanzar en la investigación y el desarrollo de nuevos antimicrobianos, vacunas y pruebas de diagnóstico. Pero todo esto es insuficiente si no contamos con la participación de ustedes y la gran colaboración, quienes se dedican a comunicar sus investigaciones, las investigaciones que se realicen, como por ejemplo en este núcleo. Y por ello, en el seminario de hoy día vamos a profundizar justamente en los avances de la investigación en la RAM que se realizan en Chile. Y para comenzar, quiero darle la palabra a José Bonita, quien es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, es profesor adjunto de la Universidad de Texas en Houston y director de MicroR. José, bienvenido. Hola Maca, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí hoy día. Yo voy a hablarles muy cortito, una bienvenida muy cortita, contarles bueno, que yo les conté la semana pasada, pero nosotros partimos hace alrededor de 2 años, juntando un grupo súper multidisciplinario de investigadores de distintas áreas trabajando en resistencia. Hemos logrado constituirnos como un grupo, yo diría, sólido y ya bien articulado, lo que nos tiene muy contentos. Eh, este tema es tremendamente importante, la Maca ya lo adelantaba y ustedes probablemente ya lo saben. Tenemos que entender mucho mejor y desde muchas más miradas la resistencia antimicrobiana. Y como decía también la Maca en la introducción, parte de nuestros pilares de los objetivos que tenemos es poder comunicar este problema a la sociedad en general. Necesitamos que la gente entienda la importancia de preservar el poder de los antimicrobianos, que es nuestra misión como Núcleo Milenio. Necesitamos además que formen parte de la solución, y parte de esa solución es entender el problema. Así que no quiero extenderme más. Hoy día les adelanto lo que vamos a ver. Vamos a tener el gusto de tener a la codirectora de nuestro núcleo, la doctora Andrea Moreno, que nos va a contar una forma súper novedosa de aproximarnos a las bacterias, que es el uso de fagos, o sea, virus, que son los enemigos, la némesis de las bacterias por toda su evolución. Después vamos a tener también el gusto de contar con la doctora Patricia García, gran microbióloga clínica de nuestro país, que nos va a contar de nuevas técnicas diagnósticas para la resistencia. También un gran tema. Eh, Probablemente junto con nuevas técnicas diagnósticas, otro tema enorme que hay en resistencia en general es la equidad, el acceso a esas técnicas. Temas que también nos interesan mucho. Y por último, vamos a contar con el doctor Jorge Olivares, experto en aguas y en resistencia. Jorge nos va a contar cómo desde esa perspectiva, o sea, saliéndonos completamente de los hospitales, que es lo que solíamos hacer, también podemos entender mejor la resistencia. Eh, Así que bueno, eso nos da una mirada más o menos general de otras cosas que hacemos en el núcleo, aparte de meternos en los hospitales. Eh, Así que Maca, te vuelvo la palabra. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y Muchas gracias, José. Bueno, y como para no perder más tiempo también en la presentación, este es el segundo módulo que se enmarca dentro de esta serie de seminarios que MicroBR ha denominado Hemos aprendido de las pandemias modernas. Y el día de hoy la idea es, vamos a tener
3 presentaciones, como nos decía José. Cada presentación va a durar 10 minutos y luego vamos a tener 5 minutos de preguntas, que va a estar moderadas por el periodista Sergio Cabezón, que ya está acá. Entonces vamos a tener estas 10 preguntas, 10 minutos de exposición, disculpen, 5 de preguntas, así que ustedes desde ya pueden ir escribiendo en el chat las dudas que les vayan surgiendo sobre la presentación. Esto se va a repetir en tándem 3 veces y finalmente vamos a tener unos 15 a 20 minutos para que todos podamos discutir ahí con los 3 expositores sobre el tema de la rama en general y si pueden contribuir un poco a las respuestas en particular de cada uno. Vamos a comenzar con la presentación de Andrea Moreno, que es la subdirectora también acá del núcleo. Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Estoy viendo para compartir pantalla. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hoy día yo les voy a hablar, voy a ir directo, al uso de fagos como alternativa a los antibióticos. Partiendo pensando que los virus dominan la Tierra. ¿Y por qué digo esto? Hemos estado hablando y se ha hablado por varios años de lo que es el microbioma, ¿cierto? Estas comunidades de bacterias que están en el intestino de los hombres, los animales, etc. Pero también hoy día pensemos un poquito más pequeño y vemos que también los virus dominan la Tierra porque hay trillones de virus que habitan en nuestros cuerpos. Podemos verlo en esta imagen, en hombres, animales, plantas, océanos. Los virus están dominando el planeta. La mayoría son inofensivos. Hoy día conocemos SARS-CoV-2 y estamos todos asustados, pero hay que pensar que estos virus, la mayoría son inofensivos, pero cumplen un rol ecológico muy importante. Hay virus que infectan eucariontes, como el ser humano, los animales, las plantas, y hay otros que infectan y lisan a los procariontes, que son las bacterias, que como estamos hablando hoy día de bacterias resistentes, es el foco. Este sería el patógeno del patógeno. Entonces, ¿qué son estos virus? ¿Qué son los bacteriófagos, los virus de procariontes? Se dice que son la materia oscura de la biología. ¿Por qué? Porque son sumamente abundantes en el planeta. En esta imagen se puede ver una microscopía de una bacteria y llena de virus que la están infectando. En el planeta hay 7 billones de habitantes humanos, sin embargo hay 10 a la 31 estimadas, que son las estimadas partículas virales. Imagínense la cantidad de ceros que ni siquiera caberían en esta diapositiva. Y los virus, los bacteriófagos, están constantemente infectando su hospedero. Imagínense que cada segundo hay 10 a la 31, 10 a la 23 infecciones virales por segundo. Yo he hablado un par de minutos, podemos sacar las matemáticas. Luego tenemos que pensar que los virus están presentes en muchos ambientes. Están presentes en el agua, en el suelo, en el intestino de hombres y de animales. Además, cumplen un rol muy importante en la salud y en la enfermedad. Podemos pensar en los bacteriófagos, estos virus, como una primera capa contra bacterias, por ejemplo, resistentes. Esta es una imagen de un epitelio intestinal, donde hay acá una cosa que se ve amarilla. Este es un moco que está presente en las células intestinales. Se sabe hoy que los bacteriófagos con su cabeza y su cola tienen receptores para este moco, lo que tendrían una adhesión, y por las colas se unen la bacteria. Imagínense que esto es una salmonela, por ejemplo, que ingirió un niño, y estos bacteriófagos estarían esperándola para poder lisarla y evitar la enfermedad. También modulan comunidades bacterianas, lo que es bastante interesante. De nuevo el intestino, con sus comunidades, unas plomas, unas verdes, unas azules. Son las distintas bacterias con sus bacteriófagos. Pero si esta es una persona que tomó, por ejemplo, un antibiótico y cambió su microbioma, hubo un desequilibrio y proliferó las bacterias que en este caso serían las verdes, los bacteriófagos van a lisar estas bacterias y poder volver a la normalidad y retornar al equilibrio. Por lo tanto, también hay algunas áreas de investigación que están pensando en bacteriófagos para modular las comunidades microbianas. Y si salimos del ser humano, de los animales y nos vamos al medio ambiente, también los bacteriófagos cumplen un rol importante. Esto se ha visto en Vibrio cholera en India. En Chile, muchos años atrás teníamos Vibrio cholera, hoy día está más bien muy controlado. Sin embargo, en muchos países del sudeste asiático, estas enfermedades siguen siendo presentes. Esto es lo que sucede y se ha estudiado.
cuando vemos la cantidad de pacientes y vibrio en las heces de los seres humanos y vemos que están altas, los bacteriófagos lo están muy bajitos y luego estos aumentan. Lo que es esta relación inversa se menciona y se ha modelado que los bacteriófagos controlan las epidemias de vibrio cólera en el ambiente, ¿verdad? Podemos ver la línea de tiempo de cómo ha sido la terapia con fagos. Hubo unos años clásicos donde se descubrieron los bacteriófagos, esta entidad biológica que podía pisar bacterias, y luego vinieron los años silentes, que se relacionan con los años en que habían antibióticos y se descubrieron. Simultáneamente, Europa del Este siguió trabajando con fagos y el mundo occidental se fue a la terapia antibiótica. Y los fagos se olvidaron y nos olvidamos de la investigación con ellos hasta que empezó a aumentar la resistencia antimicrobiana y la necesidad de buscar alternativas fue tan grande que se miró para atrás y se vio que estos bacteriófagos podrían ser una terapia y podrían ser una alternativa. De ahí vienen los años en que la terapia fágica ha resurgido. La investigación con fagos también. Hemos visto la terapia con fagos en las noticias, en libros, etc. Y también hoy en día, por ejemplo, en esta imagen que está acá de una persona, se ven todos los ensayos clínicos que se están realizando y también los reportes de casos compasivos, donde no hay ninguna opción terapéutica y el fago es la única opción para poder ver si esa persona se puede salvar. Y hay ensayos clínicos para vías orales, intravenosas, etc. Entonces la investigación está aumentando. Ese es el gran mensaje. Y partiendo con eso, volviendo un poco al mundo animal y las bacterias y la zoonosis, hoy en día conocemos y estamos al tanto de la zoonosis por COVID-19. Pero las zoonosis forman parte de la humanidad desde que está presente. Por ejemplo, nosotros estamos conviviendo con animales de producción, vacunos, cerdos, pollos, y ellos también tienen enfermedades infecciosas que pueden transmitirse al ser humano, como influenza aviar, por mencionar una. Hay otras que son transmitidas por vectores, que tienen un rol entre un animal, luego el vector y vendría el ser humano. La proximidad, las mascotas llegaron para quedarse y hay un contacto muy estrecho con el ser humano. Y luego están las que se transmiten desde los animales de producción hacia los seres humanos por la cadena de los alimentos, como la leche, el queso, la carne, etc. Y ahí es donde está Salmonella, que es mi modelo de estudio, que causa enfermedades en los más susceptibles, como son los niños menores de 5 años, donde puede ser mortal. Hoy en día hemos visto en Chile, por ejemplo, es una infografía que publicó en un periódico nacional, donde se ve que han aumentado los brotes y han aumentado los casos. Por lo tanto, sigue siendo un problema y los alimentos no deberían tenerla presente. Del punto de vista económico, es carísimo. Por ejemplo, un brote de salmonela en tomates costó 250 millones de dólares. Por lo tanto, también afecta a la economía. Y además, hoy día tenemos que pensar que salmonela se sale de lo clásico, que lo que es la mayonesa casera, por ejemplo, hacia brotes en lechugas, tomates, cereales, chocolates. Podría estar mencionando todo el día muchas fuentes de salmonela. Por lo tanto, yo estaba estudiando salmonela y cómo poder controlarla, y empecé a estudiar los bacteriófagos hace ya 12 años atrás en Nueva York. Pero para mencionarles, quizás todos, yo digo Nueva York y se imaginan Manhattan, pero en realidad yo estaba en Nueva York Central haciendo mi doctorado, donde hay muchas lecherías, y fui a cazar bacteriófagos a las lecherías, buscando bacteriófagos, por ejemplo, en los pozos purineros, en las salas de ordeñas. Aquí hay una foto de cómo se ve el bacteriófago en una placa microbiológica. Se ve este hoyito que forma en el crecimiento bacteriano. Y luego un bacteriófago en una imagen de microscopía electrónica donde se ve su cabeza y su cola. Luego en Chile, en el laboratorio, hemos estado aislando y caracterizando bacteriófagos de distintos sistemas industriales, de traspatio, vía silvestre, etc., buscando entender no solamente su diversidad, sino que generando un banco de bacteriófagos que pudieran utilizarse para reducir salmonela en el ambiente. Y por ejemplo, ¿dónde? Este es un ejemplo de muchos. La cadena de producción de pollos, donde están las reproductoras, la incubación de huevos, los pollos de engorda, transporte y faena. En la faena no debería haber salmonela. ¿Y dónde podemos intervenir con bacteriófagos?
Si uno piensa que se utiliza actualmente, la mayoría de las intervenciones no son específicas. Los bacteriófagos podrían ser específicos para reducir salmonela en el intestino de los pollos y llegar con menos carga a la faena y menos problemas de salud pública. Para terminar, me encantó esta imagen, me siento parcialmente identificada como una científica que está cazando fagos para controlar bacterias resistentes. Quedo atenta ahora a las preguntas. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Yo creo que no es parcialmente identificada, completamente identificada, quienes te conocemos tu labor también. Así que agradecerte por la presentación. Sergio, te doy la bienvenida para que puedas conversar aquí con Andrea. Hola, gracias Macarena. Aprovecho de presentarme brevemente. Soy el jefe de comunicaciones y de educación del núcleo Microb-R. También les doy la bienvenida a todos. Y a pesar de que lo escribo por el chat, les solicito a los que son periodistas o divulgadores y que estén en el público, que por favor me envíen internamente, me avisen internamente que son de los nuestros. Yo también soy periodista. Y así entonces poder enviarles después de la presentación material que les puede servir para entender un poco más sobre nuestro núcleo y también para enviarles una encuesta de evaluación, ¿ya? Andrea, algunas preguntas. Pareciera que es inminente que los centros de investigación debieran empezar a abrirse a otras alternativas de medicación ante el debilitamiento que están teniendo los antibióticos. Es algo que se ha comenzado a popularizar y qué pasa particularmente en Chile. Bueno, sí, yo creo que en Chile habemos varios grupos que estamos trabajando con bacteriófagos. Hay grupos, por ejemplo, en la Católica del Paraíso, como Roberto Bastidas, que él está buscando bacteriófagos para bacterias que infectan, por ejemplo, el kiwi. Entonces se está moviendo la investigación en Chile en bacteriófagos de distintos ambientes, desde la producción agrícola, veterinaria y también en seres humanos. Por mi conocimiento está un poquito más atrasado en el núcleo. Nosotros igual estamos trabajando con José y un postdoc que está generando un banco, porque este es un proceso largo y a la fecha la información científica no es tan robusta. Por lo tanto, los grupos en Chile estamos trabajando para generar información científica robusta de que realmente los bacteriófagos son una alternativa para los antimicrobianos, principalmente para reducir también el uso de antibióticos. Perfecto. Y tengo una última pregunta. En tu opinión, o en la opinión en general de estar haciéndose este tipo de investigaciones con alternativas, pero en particular en el uso de fagos, ¿podría ser este producto, si lo llevamos al ámbito farmacéutico, podría ser más económico que los antibióticos? Los bacteriófagos tienen una característica que son relativamente fáciles de producir, porque las bacterias, imagínense que una bacteria en un medio de cultivo, una bacteria que crece en un medio de cultivo, es un tubo con un matraz, con algo que le da su crecimiento, puede crecer muy rápido. Entonces nosotros tenemos muchas generaciones en 24 horas, y este bacteriófago va a crecer con la bacteria. Entonces podemos llegar a cantidades de 10 a la 10 en 8 a 10 horas. Por lo tanto, es bastante económico. Ahora, si pensamos en una bacteria como más difícil de crecer, podría incrementar los costos. Si pensamos ahora en producción animal, las intervenciones deben ser muy económicas, porque el negocio es la gran escala. Entonces, se necesitan tener muchos pollos, que hay que tenerlos, por ejemplo, en producción avícola, a bajos costos, porque el costo de ganancia es la gran escala, y una intervención no debe costar más de 10 pesos por dosis. Entonces hay que reducir las dosis y los bacteriófagos por eso se ven bastante prometedores. Gracias. O sea, buenas noticias por todos lados. Sí, perdona, Sergio. Lo que pasa es que igual los bacteriófagos se pueden crecer rápidamente, los podemos caracterizar en el laboratorio, pero además podemos ahora ponernos los parches ante la herida y reconocer, por ejemplo, las resistencias, las interacciones, cosa de que no pase lo que pasó con los antibióticos, sino que
antes podemos tener todo el abanico de resistencia y después poder sacar fagoterapias que fueran efectivas y desarrollen la menor cantidad de resistencia. Súper interesante, gracias Andrea por la última acotación. Macarena, te doy el pase. Muchas gracias Sergio y Andrea. Bueno, ahora vamos con la presentación de Patricia García, quien es profesora titular del Departamento de Laboratorios Clínicos de la Facultad de Medicina de la Católica, quien también es investigadora del núcleo, y Patricia nos va a presentar nuevas técnicas de diagnóstico para infecciones bacterianas y resistencia en humanos. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias a todos por estar acá. Este tema que yo les voy a presentar es un tema que en realidad me apasiona mucho, que es cómo lograr que mediante técnicas de laboratorio podamos hacer mejor el diagnóstico de las infecciones por bacterias resistentes, porque ustedes tienen que considerar que la gran mayoría de las veces cuando las infecciones son graves, lo más probable es que el médico tenga que iniciar lo que en el mundo de la medicina se llama terapia empírica, es decir, partir usando un antibiótico sin saber qué bacteria está produciendo la infección. Y cuando eso pasa, pero la bacteria es resistente, el éxito probable de curar esa infección es bajo. Por lo tanto, el rol que tienen las nuevas técnicas de diagnóstico es muy importante. Entonces, yo lo puse fundamentalmente en 3 tópicos que se llaman nuevas técnicas, porque para que ustedes puedan entender bien cuáles son las nuevas técnicas, tengo necesariamente que contarles cuáles son las convencionales, cómo estas nuevas técnicas aportan en el diagnóstico de infecciones bacterianas y qué le vamos a pedir a ese diagnóstico. Y por último, que ese diagnóstico de la infección se va a ver complicado si es que hay una resistencia. Entonces, este es el tema, estos 3 puntos son los que vamos a tocar. Siempre que nosotros hablamos de técnicas de diagnóstico, tenemos que tener en nuestra mente 4 conceptos que son importantes. Yo, disculpen si ustedes los conocen, pero los voy a aclarar porque después, si no, no vamos a entender mi presentación. Y son el concepto de sensibilidad de un test de diagnóstico, de especificidad, tiempo de respuesta, que ustedes ya se lo están imaginando, ¿verdad? Es cuán rápido el resultado está en manos del médico para iniciar el tratamiento, y exactitud. La sensibilidad se define como la capacidad de un test de encontrar a los verdaderamente enfermos y de estar positivo en aquellas personas que están enfermas. Eso se llama sensibilidad. Pero también importa mucho que cuán poca cantidad tengo que tener de lo que yo quiero encontrar, es decir, del microorganismo en el sitio de la infección, para que yo lo detecte. Entonces, esa capacidad de un test de encontrar a los verdaderamente enfermos depende también de la capacidad que tiene ese test de estar positivo con muy bajitas concentraciones del microorganismo que yo quiero encontrar. Y por otro lado, ustedes me dirían, bueno, pero eso es lo más importante. Yo les voy a decir que no. En el caso ahora que todos tenemos experiencia del PCR COVID, nosotros queremos que ese PCR de COVID, ¿verdad?, de SARS-CoV-2, esté positivo en los enfermos, pero nadie de los que estamos acá querría que nos saliera un PCR positivo si estamos sanos. Y eso se llama especificidad. Es la capacidad de un test de que cuando una persona esté sano, el test esté negativo. Y eso es súper importante. Estas 2 cosas van de la mano. En algunas circunstancias importa más la sensibilidad, pero la especificidad también es muy importante. Cuando uno se equivoca y un test está positivo y la persona está sana de esa enfermedad, va a desviar la atención del diagnóstico por un lado equivocado. El tiempo de respuesta, ustedes ya se lo imaginan, en el mundo actual probablemente el tiempo de respuesta es una de las cosas más importantes para tomar decisiones rápidas y oportunas y asertivas, y exactitud del test es como de apuntarle verdaderamente, o sea, es como cuando uno toma todos los parámetros de evaluación del test, un test exacto es aquel que le va a dar puntualmente la enfermedad que yo quiero. Tiene un poco la exactitud que ver con la sensibilidad y especificidad,
pero no los voy a enredar con eso. Quedémonos con estos 4 conceptos. Cuando hoy día le preguntamos en general a cualquier persona, tanto de la calle como del mundo médico, qué es lo que más le importa en un test nuevo, toda la gente dice que es el tiempo de respuesta. Yo quiero el resultado rápido. Nunca hay que olvidarse que esto también es importante, porque un resultado rápido pero malo no nos va a servir. Y lo que yo les decía es que para poder entender los nuevos test y los nuevos exámenes que vienen ahora y que han sido un aporte, necesariamente tenemos que entender qué es lo que usamos normalmente en los laboratorios de microbiología. Y eso se llaman las técnicas convencionales. Supongamos acá que tenemos un niño que tiene esta infección que se llama impétigo en la cara, ¿verdad? O alguna infección que se ve bastante fea. Y lo que nosotros tenemos tradicionalmente es hacer un cultivo. Vamos a tomar una muestra de esas lesiones, la vamos a poner sobre esto que es una placa de medio de cultivo, es verdad, tiene todos los nutrientes para que la bacteria que queramos encontrar pueda crecer, pero esa bacteria cuando yo la coloco ahí, la tengo que colocar, lo que se llama incubar, por 24 horas a 37 grados. ¿Por qué? Porque yo necesito después, al cabo de ese tiempo, ver si hay algo que yo pueda identificar. Una vez que estoy viendo que hay algo a las 24 horas, o sea, ya me demoré un día, tengo que identificarla. ¿Cómo las identificamos tradicionalmente? Le poníamos a esta bacteria, que ahí sabemos que está, una serie de alimentos o nutrientes para saber cuáles ocupaba y cuáles no ocupaba, y se producía un cambio en el color, y yo podía decir, ah, esto es Streptococcus pyogenes, que es el agente causal de esta infección de la piel, que es un impétigo. Pero también el doctor quería saber cómo lo iba a tratar. Entonces, al mismo tiempo, yo tenía que ver cuán sensible es esa bacteria a los distintos antibióticos. Pero fíjense ustedes que entre que la persona consulta y yo tengo el nombre de la bacteria y sé a qué antibióticos darle, han pasado 48 horas. Esto obviamente no es rápido para ninguno de nosotros. Existen otros test que buscan alguna parte de la bacteria específica que se llama detección de antígenos. Problema de la detección de antígenos que es cara. Esto funciona como un test de embarazo. Yo coloco un poquito de muestra aquí y puedo saber inmediatamente si está positiva. Esta línea aquí moradita dice que está positiva. Pero la sensibilidad no es muy buena. Y ustedes ya saben lo que significa eso. Y por último, también que está muy de moda, estos dos test también están de moda ahora con COVID-19, es ver la respuesta inmune de las personas en la sangre, y eso se llama detección de anticuerpos. En general, entonces, las técnicas convencionales son lentas, laboriosas, la capacidad de detección varía según, o la exactitud o sensibilidad y especificidad según cada uno de ellos, y además son caras. Entonces, vamos a hablar solo de dos nuevas técnicas, una porque es importante que ustedes la conozcan, porque ha revolucionado la medicina. En realidad, las dos nuevas de las cuales les voy a hablar han revolucionado la medicina. La primera es el uso de la espectrometría de masas para la identificación bacteriana, que por sus siglas en inglés se llama MALDI-TOF. No se van a olvidar porque como que MALDI es una palabra que a uno le hace pensar que, no sé, hay distintas formas. Toda la gente dice MALDI-TOF así como maldito, pero no. La verdad es que ha sido una bendición para nosotros tener esta nueva metodología para identificar bacterias. Y el otro que para ustedes es muy familiar hoy día por SARS-CoV-2 es la amplificación de ácidos nucleicos mediante la reacción de la polimerasa en cadena o PCR. Una consecuencia o una mejora a este test de amplificación de ácidos nucleicos es que uno también lo podría hacer para detectar múltiples patógenos en una muestra. El PCR SARS-CoV-2 identifica uno, por ejemplo, pero hoy día yo les voy a mostrar que tenemos PCRs que son capaces de identificar 22 patógenos en una sola muestra. La espectrometría de masas, entonces, en forma muy rápida, lo que hace es colocar en un equipo que va a poder generar un campo eléctrico que va a separar las bacterias, y como en una huella digital, yo voy a poder ponerle nombre, que es específico a este perfil que se produce de las proteínas de la bacteria, es específico, y esto va a ocurrir en un tiempo tan corto como 6 minutos. Es una detección rápida,
entre 24 horas y 40 minutos en general, y tiene una exactitud como de una huella digital. Cada perfil es único de cada bacteria. ¿Cómo ha esto impactado en la medicina? Por ejemplo, entre un paciente enfermo que le tomamos una muestra del cultivo de sangre, comparando el método convencional, ambos se van a tener que incubar, pero cuando yo tenga el cultivo positivo, en vez de demorarme 24 horas en identificar, me puedo demorar 6 horas o mucho menos. Por lo tanto, si seguimos en el paso de hacer la susceptibilidad a los antibióticos y ajustar la terapia, el uso de la espectrometría de masa por MALDI ha permitido reducir en forma significativa el ajuste de la terapia efectivo. Entonces, usando MALDI-TOF con una toma de decisiones, se ha mejorado el tiempo que demora hacer una terapia óptima, disminuye la estadía hospitalaria y ha disminuido los costos totales. Y la otra gran técnica que yo les quiero contar es de la polimerasa en cadena, que lo que hace es una amplificación. Todas las bacterias, y los virus también, tienen un material genético, en el caso de las bacterias es DNA, que a través de esta técnica de PCR uno logra tener muchas más moléculas que las iniciales, porque las amplifica, y entonces las puedo detectar. Entonces esto es como una receta de cocina, yo tengo el ADN de la bacteria, le agrego una enzima, le agrego, como quien dijera, los ingredientes, y todo esto lo coloco en un tubo, ¿verdad? Agrego una sonda de detección, lo pongo en un equipo, y voy a tener en forma rápida, a veces en muy pocas horas, la amplificación del material genético directo de la muestra, o sea, tiene muy buena sensibilidad, basta a veces que exista una bacteria para que yo la pueda detectar, y estos nuevos termocicladores de PCR en tiempo real me permite detectar aproximadamente en 1 hora la presencia del DNA bacteriana. Este PCR hoy día ha llegado como a su máxima expresión en lo que se llaman hoy día los paneles de detección múltiple. Existen paneles para detectar infecciones respiratorias, infecciones en la sangre, diarrea y meningitis. Fíjense ustedes que el respiratorio detecta 26 agentes en una muestra, el de hemocultivos 27 agentes, incluso con detección de genes de resistencia, el gastrointestinal 22 y meningitis 14 distintas bacterias, virus y hongos. Y todo esto en 1 hora. Entonces, para terminar, contarles cuál ha sido el aporte de las técnicas rápidas. Entre que tenemos un paciente, se evalúa y el médico pide el examen correcto en el momento correcto, los laboratorios de microbiología hoy día, mediante estas nuevas tecnologías, podemos tener un resultado rápido en que el médico puede hacer la interpretación correcta, dar el antibiótico correcto en el momento correcto, y eso permite la mejora de los pacientes, porque se van a mejorar, pero también un uso apropiado de los antimicrobianos. Muchas gracias. Mientras te hago un comentario con una pregunta. Muy interesante, primero que todo, sobre todo pensando en lo que nos ha enseñado el episodio del coronavirus y que es lo que nos sigue enseñando, en términos de cómo es importante justamente poder ir mejorando las técnicas de evaluación de, en general, infecciones de todo tipo. Y te quería preguntar, tú trabajas en un laboratorio, tú trabajas con un equipo humano que ha estado justamente muy vinculado también con el tema del coronavirus. Me gustaría saber cómo se vinculan las experiencias de lo que ha sido la experiencia del coronavirus con a lo mejor la mejoría o el continuar profundizando en alguna de estas técnicas que nos estás contando hoy día para poder combatir justamente o detectar en forma más efectiva la resistencia antimicrobiana. Muy buena pregunta, Sergio. Fíjense que cuando uno trata de pensar qué cosas buenas ha tenido esta pandemia, uno encuentra pocas, sobre todo a lo que nos ha tocado trabajar, ¿verdad?, día a día desde el inicio. Y por la gravedad que esto ha tenido y por lo que ha significado el número de enfermos y también el número de personas fallecidas. Pero si algo ha tenido bueno es que se produjo para Chile un adelanto en los laboratorios de microbiología
para poder, dado que se estableció que el método de diagnóstico era y confirmatorio era el PCR, esto obligó de alguna manera a que casi todos los laboratorios de microbiología del país, y por lo menos como ustedes saben en todas las regiones, con el apoyo de laboratorios universitarios, con el apoyo del Instituto de Salud Pública, se hizo rápidamente una red en Chile que fue capaz de hacer el diagnóstico. Por lo tanto, y se equiparon, tuvieron los equipamientos necesarios, las personas se capacitaron, por lo tanto hoy día tenemos, si hubiéramos comparado con febrero de este año, hoy día tenemos muchísimos más laboratorios públicos y privados a lo largo de todo el país que pueden hacer biología molecular o técnica de PCR para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Que esto después lo vamos a poder aplicar a otras infecciones de todas maneras. Una vez que un laboratorio da ese paso a avanzar a nuevas técnicas, en general nunca se vuelve atrás. Vamos a seguir avanzando. Gracias, Patricia. Sí, eso es sumamente importante. Se ha tocado ya en la primera presentación, en el primer módulo, quiero decir, la importancia justamente de poder ir generando una multiinstitucionalidad y en ese sentido que existan más laboratorios, como tú acabas de mencionar, que por distintas razones se vayan coordinando para poder combatir y poder en el fondo ayudar a combatir algún tipo de patología, es buenísimo. Muchas gracias, Patricia. Macarena, te doy nuevamente a ti la palabra. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta muy interesante y seguro que vamos a ir profundizando luego en las preguntas generales. Bueno, ahora vamos a dar la palabra también a Jorge Olivares. Jorge es profesor titular del Departamento de Laboratorios Clínicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valpo, también es investigador del centro, y hoy día nos va a sorprender digo sorprender porque es muy interesante lo que está haciendo y que tiene un vínculo con la contingencia. Nos va a mostrar cómo las aguas pueden ser fuente de monitoreo para patógenos y para la resistencia antimicrobiana. Jorge, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Instituto de Biología de la Católica de Valparaíso. Ahí hay una pequeña corrección. No, tranqui, no pasa nada. Hoy les voy a hablar de un tema bien interesante, ¿cierto? Que es hablar de los ambientes acuáticos como una fuente de monitoreo de patógenos. Y en este caso en particular, ¿cierto? De lo que es el monitoreo de la resistencia antimicrobiana y cómo podemos utilizar estos ambientes acuáticos como una herramienta hasta inclusive predictiva en este sentido. Hay que mencionar fundamentalmente que tanto la Organización Mundial de la Salud como las Naciones Unidas han definido que el agua es esencial para la vida. Ahora, con todo el periodo y el tema de la sequía en nuestro país, ¿cierto? Y en la mayoría de los climas mediterráneos del planeta, la sequía es un efecto bastante importante, por tanto, cada vez este elemento cobra una importancia, ¿cierto?, mayor, es una relevancia mucho mayor. Por tanto, lo que dice allí que la conservación de la caída del agua es importante como suministro de bebida, producción de alimentos y hasta en el uso recreativo, ¿no? Ahora viene el verano y realmente necesitamos del agua para refrescarnos un poco. Sin embargo, la calidad del agua, ¿cierto?, puede verse comprometida por la presencia de agentes infecciosos, productos químicos, ¿cierto?, o hasta radiaciones. Es decir, todos los elementos o de posibles contaminantes caen al agua y la verdad pueden ser distribuidos con bastante facilidad. Es un elemento que está en todos lados. De hecho, buscamos agua en los diferentes planetas, en todo el universo andamos buscando el agua porque es el elemento que conecta todo aparentemente. Entonces, de allí su importancia que sea tan fundamental, ¿no? Y es así, ¿cierto? Como la gran cantidad de publicaciones, ¿cierto? Y más que nada del agua, vamos a hablar de los ambientes acuáticos, porque eso no solo es el fluido el que está allí, sino que es todo lo que rodea y lo que interactúa con ese fluido. Como dice allí, estos ambientes acuáticos son considerados matrices para la liberación, mezcla, persistencia y diseminación de patógenos. Es decir, y ya lo mencioné anteriormente, es el lugar donde se produce todo el contacto. Es aquel pegamento donde y la vía o el carril por el cual estos patógenos o diferentes elementos van llegando y se van moviendo hacia diferentes lugares, ¿no? Y por eso la importancia de estudiarlo y entenderlo, ¿no? Yo creo que esta gráfica también es fundamental y de qué forma
son precisamente estos ambientes acuáticos que, como le mencionaba, van mucho más allá del fluido, tienen esta capacidad de interconectar cosas. ¿Ven? Acá, por ejemplo, esta gráfica está diseñada para describir el fenómeno de resistencia antimicrobiana, pero vemos que absolutamente todo está conectado, ¿no? Los animales de producción, cuando se producen pollos, cerdos, vacas, ¿cierto? Todos los residuos que esta producción animal realiza, llega hasta el agua. Y esos residuos son vertidos allí, son dispersados por este sistema. Los cultivos agrícolas, se usan pesticidas, se usan generadores de crecimiento para las plantas, y todo aquello, una vez son regadas estas plantas, llegan y finalmente llegan a los cursos de agua y se distribuyen. En el caso también de los animales domésticos o los animales silvestres, ¿cierto? Los desechos, como las heces, ¿cierto? Llegan al agua y son capaces de ser distribuidos, ¿no? Y nosotros, la especie humana, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Los hospitales estamos constantemente eliminando desechos a estos ambientes acuáticos. Cada vez que nosotros tiramos la cadena, ¿cierto? Desde nuestro baño, ¿cierto? Estamos liberando todas nuestras bacterias a los sistemas, ¿cierto? A estos sistemas acuáticos, los cuales llegan hasta allí y tienen esta capacidad de distribución. Y como ven, está al centro y todo está interconectado. Lo que se produjo en los animales puede llegar a los cultivos agrícolas. Lo que se produjo, ¿cierto?, con los animales de producción puede llegar a los hospitales y puede llegar a los animales domésticos. De allí es vital entender esta importancia, porque hay que entender la interacción de este pegamento y la interacción de cómo estas vías pueden llegar a diferentes elementos, ¿no? Pues bien, pero estos ambientes acuáticos, ¿cierto?, tienen diferentes tipos de contaminación y podemos encontrarlo y derivan fundamentalmente de la actividad humana. Uno de ellos, por ejemplo, es la contaminación con químicos, ¿no? Los antibióticos son importantes químicos, yo los puedo liberar al ambiente, ¿no? Cuando yo consumo un antibiótico y lo estoy lanzando al ambiente, ¿cierto? Cuando ha sido procesado completamente por el organismo, yo estoy liberando el antibiótico. Cuando yo uso un insecticida en un determinado elemento, cuando yo uso un amono cuaternario para controlar el SARS-CoV-2, ¿cierto? Y lo elimino después del sistema de alcantarillado, también estoy contaminando también el ambiente con este químico, que es evidente que pero hay otros tipos de contaminantes que no son tan evidentes y que sí podemos encontrar, que por ejemplo es el material genético. Nosotros estamos también constantemente liberando, a través de nuestras heces, estamos liberando bacterias, ¿cierto? Y finalmente estamos liberando con ello su material genético y este material genético no se queda allí. A diferencia del químico que se va degradando constantemente en el ambiente, el material genético es mucho más interactivo. Una bacteria que pudo sobrevivir al tratamiento del agua que hacemos en muchos lugares puede ser adquirido por una bacteria que está en el ambiente, ser replicado muchas veces y de esta forma ese material genético puede ser distribuido e inclusive llegar al océano. Y de allí ya tenemos una explosión tremenda de distribución de este material genético y por eso allí es tan importante entenderlo y controlarlo. Y el último contaminante, ¿cierto?, que nosotros hacemos son los patógenos y las bacterias resistentes. También estamos constantemente eliminando estos compuestos y desde allí nosotros podemos entender cómo se comportan estos patógenos en el ambiente cuando llegan a ambientes complejos y de allí nosotros podemos entenderlo. Es por esto, ¿cierto?, que estos tres elementos de contaminación de la actividad humana, ¿cierto?, son y llegan a los ambientes acuáticos, pero no solo llegan allí, sino que se aumentan inclusive y tienen la capacidad de ser dispersados por todos estos elementos. Pues bien, y ahí la gran pregunta que puede ser por qué finalmente por qué son importantes los sistemas acuáticos, por qué nosotros tenemos que estudiar los sistemas acuáticos. Hasta hace algunos años atrás, estos sistemas eran completamente o no tenían ninguna conexión respecto a lo que sucedía en los hospitales o qué pasaba con la resistencia antimicrobiana. Estaba totalmente recluida el estudio de la resistencia a ese nivel. Pero nosotros podemos usar estos sistemas para entender cómo se comportan los diferentes patógenos y para entender cómo se comportan, y lo que a nosotros nos interesa, las bacterias resistentes a los antibióticos. Pues bien, por ejemplo, y lo más común, ¿cierto?, es que nosotros en estas masas de agua, ya sean naturales o artificiales, como en el caso de las aguas servidas, podemos evaluar el efecto de la actividad humana sobre el ambiente, monitorizando la presencia de estos patógenos, bacterias, virus, como lo vamos a ver más adelante, y podemos ver también genes de resistencia al antibiótico que están en estos ambientes acuáticos que están proliferando y moviéndose por allí. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo de investigación en Valparaíso hemos estudiado qué sucede o cómo se comportan los patógenos y bacterias resistentes en diferentes ríos de Chile, y hemos visto, ¿cierto?,
de qué forma la actividad que se desarrolla en estos ríos, por eso que es importante entender el ambiente acuático en general, puede afectar la presencia de bacterias resistentes a los antibióticos en estos elementos y otros patógenos. Es por eso, por ejemplo, la minería o inclusive la actividad agrícola están de alguna forma condicionando la presencia de ciertas bacterias y nosotros podemos entender de qué forma están impactando estas actividades al fenómeno de resistencia y de allí finalmente cómo llega hasta lo que sucede en los hospitales desde una actividad mucho más dispersa en ese sentido. Pues bien, también es importante mencionar que nosotros en Chile, por así decirlo, tenemos una suerte impresionante porque tenemos en ambos sistemas, tanto las masas de agua dulce como las masas de agua salada, ¿cierto? Tenemos dos aristas fundamentales. Por ejemplo, en las masas de agua dulce tenemos una baja cantidad de antibióticos, ¿cierto? Y está donde tenemos mucho más bacterias y patógenos contaminantes. Y por otro lado, tenemos el otro ejemplo son las masas de agua salada. Chile, ¿cierto? Es el segundo productor de salmones a nivel mundial, pero es el país que más consume antibióticos. Es decir, estamos agregándole al sistema una gran cantidad del primer contaminante que yo les mencioné al principio, ¿cierto? Que son los antibióticos que están presionando, ¿cierto? A las bacterias para que sean seleccionados a ese nivel. Y ahí sucede, ¿cierto? Cuando tenemos este fenómeno de resistencia, para entenderlo, en el sistema de producción, por ejemplo, acuícola en Chile. Y vemos que es un sistema totalmente circular. No es un sistema no es un sistema quieto, es un sistema totalmente dinámico, que nosotros vemos, por ejemplo, que cuando se usan antibióticos en la producción de salmones, esos antibióticos están seleccionando bacterias y genes resistentes a los antibióticos, pero nosotros cuando consumimos esos salmones, ¿cierto? Existe un riesgo de que esas bacterias sean consumidas por las personas. Y si esas bacterias o esos genes de resistencia son consumidos por las personas, en un futuro podría constituir que estos genes lleguen a bacterias patógenas y que realmente los tratamientos que se realizan en un hospital, ¿cierto?, sean completamente inefectivos. Es por eso que es importante entender este fenómeno a nivel ambiental y a nivel de producción. Pero cierto, y llegando a la última parte de la charla, ¿cierto?, y contextualizando a lo último, estos ambientes acuáticos son también un reflejo sobre todo lo que sucede con las aguas servidas, que es un sistema acuático extremadamente complejo por la carga de elementos que tiene, detergentes, elementos químicos, bacterias, todo lo que estamos eliminando está allí, pero es un reflejo de lo que está sucediendo en una ciudad. Podemos entender el comportamiento de una ciudad guiando las aguas residuales. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque vemos que son sistemas altamente dinámicos, que tienen una elevada carga biológica, y lo más importante, ¿cierto?, es que todos los desechos de la actividad humana llegan finalmente a las aguas residuales. Y como dice allí la última frase y en rojo, ¿cierto?, son una fuente inmejorable de información sobre los patógenos y contaminantes de un territorio determinado. Es por ello, ¿cierto?, que se han detectado muchas cosas, por ejemplo, drogas ilícitas, el uso de drogas ilícitas, nosotros podemos verla también en aguas residuales, podemos ver el uso de medicamentos, el uso de antibióticos, pero nosotros también podemos ver, ¿cierto?, la presencia de patógenos, y en este caso bacterias resistentes a los antibióticos. Y por ese motivo, y así ya finalizando ya esta parte, ¿cierto?, que me pasé un poquito, ¿cierto?, nosotros decidimos, si nosotros podemos ver bacterias resistentes a los antibióticos, ¿por qué no podemos ver o podemos monitorizar la presencia del SARS-CoV-2 haciendo una vigilancia complementaria, ¿no? Y desde allí que nosotros nos adjudicamos este proyecto con miembro del Grupo Milenios, la doctora Aiko Adel, que está presente aquí de la Universidad Andrés Bello, y dijimos, ¿por qué no podemos medir la presencia de SARS-CoV-2 en aguas servidas? Y finalmente podemos hacer una vigilancia. Hacer PCR a cada una de las personas es extremadamente caro, extremadamente costoso, y reclutar a todas las personas es extremadamente complejo. En cambio, si nosotros medimos la carga de virus en el agua servida, que está allí, está presente y podemos tomarla, ahorraríamos una gran cantidad de dinero e inclusive podríamos llegar a predecir, antes de que testemos a todas las personas, la presencia del virus, podemos llegar a predecir la situación actual de la epidemia y podemos tomar medidas mucho más tempranas y mucho más preventivas que lo que estamos haciendo en la actualidad. Pues bien, como conclusiones, ya que podemos decir que los ambientes acuáticos son el principal reservorio y medio de dispersión de patógenos
y nos va a servir como un elemento, ¿cierto?, que nosotros podemos monitorizar, de bacterias resistentes, genes de resistencia. Este estudio, ¿cierto?, de los ambientes permite monitorizar el comportamiento de estos elementos y podemos utilizarlos como una potente herramienta predictiva. Yo creo que eso de adelantarnos, yo creo que es una cosa extremadamente maravillosa. Y finalmente, ¿cierto?, bajo el concepto este de una sola salud, no solo preocuparnos de la salud de la persona, sino que también la salud de los animales, la salud del ambiente, ¿cierto?, estudiar esta interconexión, y los ambientes acuáticos son este pegamento que está uniendo a todos estos elementos. La verdad que es fundamental. Hay el concepto de una salud para entenderlo y finalmente dejarlo allí, que lo tengamos en mente finalmente y que tengamos allí para entender todas estas aristas. Tenemos que entender en profundidad cada uno de estos elementos. Gracias totales. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, el concepto de una salud fue algo que se habló mucho en el primer encuentro y algo que es transversal también a lo que ustedes hacen. Sergio, te doy la palabra. Gracias, Macarena. Jorge, bueno, para qué decirlo, muy importante lo que mencionas respecto a cómo las aguas, efectivamente, y en el caso de acotarlo a una ciudad, pueden reflejar lo que está ocurriendo en distintos ámbitos vinculados con la salud, con el medio ambiente, con la salud de los animales. Y efectivamente, ahí hay actores que son sumamente importantes. Y entiendo por tu proyecto del SARS-CoV-2 que ha habido apoyo específicamente en ese sector, pero me gustaría conocer en general, con tu experiencia que también estás desarrollando en Mauco, etcétera, cómo es la participación de las empresas de agua en justamente dar todo el apoyo y participar en este tipo de proyectos de análisis de las aguas en relación justamente a lo que está ocurriendo en las ciudades. A ver, mira, la verdad que en ambas experiencias, tanto aquí en Santiago como en Molina, que es donde trabajamos nosotros fundamentalmente con la cohorte de Mauco, ¿cierto?, hemos tenido un aporte fundamental de las empresas de agua. Nosotros el proyecto que estamos realizando está totalmente ligado con Aguas Andinas, que nos ha abierto sus puertas, la verdad, y ellos también, hay una cosa bien importante, que ellos están conscientes de que el estudio de las aguas, ¿cierto?, es una contribución a la sociedad. Finalmente es algo que no se ha hecho o no es común. O sea, recién a nivel mundial estamos entendiendo cómo estos ambientes acuáticos nos entregan esta información, y las empresas de agua afortunadamente están abiertos a eso y han estado totalmente proclives a colaborar con nosotros. Nos han abierto todas las puertas. Hemos tenido la posibilidad de mostrar en lugares que ni se imaginan en la ciudad aquí en Santiago, y la verdad que su aporte ha sido fundamental para poder realizar este tipo de proyectos que nosotros estamos realizando en la actualidad. Gracias, Jorge. No sé si hay alguna pregunta, y ahora aprovecho de abrir ya el segmento de preguntas abiertas para que podamos no solamente preguntarle a Jorge, sino que también a los otros expositores, y en este caso pueden ser hechas directamente por los asistentes. Tengo entendido que hay una pregunta de Cristian, él es bloguero de divulgación científica. Él tiene la pregunta específicamente para Andrea Moreno. Hola, buenos días. Hola, ¿Se Cristian. escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. Sí, yo quería preguntar, que quedó pendiente, que si, bueno, la pregunta era para doña Andrea, ¿cierto? Y tiene que ver con que si usted piensa que estas terapias con fagos pueden ser una alternativa al uso de antibióticos por sí sola, o son mecanismos o terapias complementarias al uso de antibióticos. Hola Cristian, gracias por la pregunta. Es bastante importante y yo no lo mencioné porque también hay investigación que está viendo la utilización complementaria de antibióticos con bacteriófagos. En una de las diapositivas que yo le mostraba salía este libro, El Predador Perfecto, que es una historia de un investigador que en Egipto adquirió una Acinetobacter multiresistente, y en el transcurso del libro, que lo recomiendo, me gustó mucho leerlo, muestran que cuando empieza la terapia con un cóctel de fagos, las bacterias empiezan a tener de nuevo susceptibilidad a los antibióticos. Además que los fagos es una relación entre un predador y una presa. La presa es la bacteria, el predador es el fago. La bacteria, para responder
a la terapia con fagos, muchas veces se vuelve menos virulenta. Entonces todavía, como hay varias aristas que investigar, la terapia múltiple, fago, antibióticos, está también dentro de las opciones. Gracias, Andrea. Gracias, Cristian. Entonces voy a darle la palabra a Gabriel León, que me está solicitando hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por de nuevo la oportunidad de estar conversando estos temas tan relevantes. Probablemente la pregunta es para Andrea, pero creo que cualquiera que presentó podría participar también. Y tiene que ver con la posibilidad de que eventualmente, así como los antibióticos generaron el uso excesivo, descontrolado, poco planificado tal vez, generó la aparición de resistencia, si es posible que en el futuro, de nuevo centrarse en una sola estrategia, como el uso de fagos, por ejemplo, pudiese también acarrear resistencia, y sabemos que algunas bacterias son capaces de defenderse del ataque de virus. CRISPR eventualmente sale de esta relación cercana entre virus y bacteria. Y entendiendo que los genomas de estos microorganismos son tremendamente plásticos, y además que sus tiempos de generación son cortos, eso hace que el efecto evolutivo, ¿cierto?, esa presión selectiva, opere de una manera maravillosa. Y en ese sentido, y pensando en el futuro, existe a nivel global, tal vez coordinado por esta iniciativa One Health, una suerte de protocolo para evitar de nuevo depender solo de una herramienta, entendiendo que eso genera un riesgo gigantesco a la hora de generar resistencia. Sí, Gabriel, muy buena tu pregunta, y es algo que la comunidad científica que trabajamos con bacteriófagos estamos súper pendientes, porque al final los bacteriófagos es un antimicrobiano que evoluciona, y el hospedero, por supuesto que ha estado, que sería la bacteria, en contacto con el bacteriófago por millones de años. Lo que se piensa, por ejemplo, en producción animal, hay un informe de Pew que ve todas las distintas alternativas para los antimicrobianos. Están las vacunas, los ácidos orgánicos, los extractos de plantas, los probióticos, prebióticos y los bacteriófagos. Pensando en este abanico de opciones. Volviendo al punto de los bacteriófagos, la tendencia ha ido en poder desarrollar un cóctel con múltiples uniones, porque la bacteria tiene un receptor, que sería la superficie, por ejemplo, el LPS o una proteína de membrana. Entonces, idealmente este cóctel debería tener un fago que tiene un mecanismo de unión, otro que tiene otro mecanismo de unión y otro que tiene otro mecanismo de unión. Entonces, podías atacar la bacteria de múltiples aspectos, pero al mismo tiempo es una terapia que se dimensiona como muy plástica, en el sentido que no hay un cóctel universal, sino que podría ser más customizado a la situación, que puede ser un paciente con una bacteria multiresistente o un plantel de una producción animal que está contaminada y que va a haber una evolución en el momento. Yo creo que la humanidad hemos aprendido con las bacterias resistentes, y lo que se busca es tener diseños de estrategias que sean racionales y que puedan prevenir estas futuras crisis con otro antibiótico o otra terapia. Gracias, Andrea. Gracias, Gabriel. Sí, efectivamente, Andrea, quizás para continuar el tema, no sé si lo quieres cerrar un poco más, pero tengo otras dos preguntas básicamente enfocadas a lo mismo. ¿Qué hacer para que finalmente la terapia de fagos no se convierta en el futuro antibiótico, es decir, que pierda su capacidad de poder combatir las bacterias? Bueno, ahí voy a contarles un poquito lo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio. Yo tengo un Fondesit regular que estamos estudiando la coevolución bacteria-fago. En este aspecto estamos utilizando distintos modelos. Por ejemplo, mezclamos Salmonella con el fago y vemos los 21 días, 41 días, cómo estos van respondiendo, utilizando también secuenciación masiva para entender cómo la bacteria responde y cómo el fago contrarresponde. Pero también nos estamos moviendo hacia esos mismos experimentos en aguas de canal, en camas de pollos, en el intestino del pollo, porque esa información científica yo pienso, es una opinión personal y quizás muchos científicos la van a compartir. Si no tenemos esa ciencia básica para entender estos comportamientos, no podemos pensar en una terapia racional y vamos a tener de nuevo otra crisis. Entonces, a través del mundo hay muchos científicos que, por ejemplo, cuestionan cuando hay un producto comercial
de bacteriófagos y preguntan, ¿cuál es el receptor? ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? Eso se está discutiendo en la comunidad científica para poder evitar tener la resistencia también en bacteriófagos. ¿Hay alguna persona que me avise que tenga una pregunta para poder desmutearlo o que quiera enviármela a través del chat? Quiero aprovechar de hacer el hincapié que así como la semana pasada hicimos una introducción básicamente de lo que es la necesidad de tratar el fenómeno de la resistencia antimicrobiana bajo un enfoque de una salud y qué es lo que está haciendo efectivamente nuestro núcleo durante los últimos 2 años. En esta oportunidad, en este segundo módulo, nos estamos abocando justamente a contar cuáles son, en esa mirada a una salud, las distintas experiencias científicas, las distintas investigaciones que estamos desarrollando en laboratorio para poder apoyar el contrarrestar justamente la ocurrencia de este críptico diagnóstico de que la resistencia antimicrobiana se podrá convertir en una futura pandemia y que, como dijimos la semana pasada, al año 2050 podría lamentablemente provocar la muerte de 10 millones de personas a nivel mundial. Al parecer no tengo más preguntas. Sergio, a mí me No gustaría sé si seguir... Macarena, Sí. si que tú quieres hacer alguna pregunta también como comunicadora. Sí, me gustaría preguntarle a Jorge, porque es muy interesante lo que nos mostró con el caso del SARS-CoV y la comuna de Quilicura. Yo lo he entrevistado hace un tiempo y me gustaría saber cómo van los avances, si esto nos permitiría, por ejemplo, ir midiendo la carga viral y tener este pulso real, en el fondo, de la propagación del contagio, que nos podría permitir también tomar medidas de mitigación frente a un colapso que podría venir con este rebrote. Sergio, Jorge, si nos pudieras contar un poco cómo van. Sí, bueno, la verdad que bueno, ya llevamos bastantes semanas ya con el tema de muestreo. La verdad que es una cosa bien importante que hemos visto nosotros a grandes rasgos, ¿cierto? Cómo se va moviendo el virus, la carga viral en estas aguas servidas, ¿no? Y yo creo que ha sido bien importante aquello. De hecho, analizamos hace poco y hay un aumento para el 18 de septiembre, lo vimos la semana pasada, así que ya apareció ya el aumento del virus, lo hemos visto nosotros. Ahora hay que finalmente corroborarlo bien con todos los datos que vaya a liberar el Ministerio de Salud esta semana, ¿no? que nosotros podamos decirlo, pero hemos visto finalmente esta correlación que existe entre la carga viral ya en 2 meses o 1 mes y medio ya de muestreo y cómo se van comportando, ¿cierto?, los casos en este punto. Vimos el pic, de hecho, esperemos que vamos a ver qué pasa realmente ahora cuando liberen los datos, y vimos el pic ahora hasta una semana después de lo que pasó. Eso va a estar súper interesante entonces, porque a posteriori podemos quizás contar con esa herramienta de aquí en adelante, ¿no? Claro, exactamente, esa es la idea, ¿cierto? La idea es expandirlo a la mayor cantidad de lugares posibles en Chile, ¿cierto? Y realmente que sea un sistema de alerta totalmente, porque nosotros podemos, una de las cosas que mencioné, ¿cierto?, como ganancia de esto, es que es totalmente predictivo. Nosotros podemos adelantarnos a lo que va a pasar, ¿cierto?, en muchos sentidos antes de lo que ocurra con el testeo en el caso de los pacientes con el SARS-CoV-2, ¿no? Sí, no, o sea, y desde el punto de vista bacteriano y de posibles pandemias, que quizás es lo que se viene, va a ser absolutamente importante. Muchas gracias, Jorge. De nada. Tengo una pregunta para Andrea, de Daniela 10, que me dice que está en un lugar público, así que no la puede hacer ella directamente. Me gusta eso, que la gente nos escuche estilo podcast, así como en la micro, en donde puedan. Así que no te preocupes, Daniela. Andrea, Daniela me pregunta, ella se perdió parte de tu presentación, así que no sabe si lo trataste, pero de todas maneras podrías a lo mejor remencionarlo. Entiendo que no fue lo suficientemente abordado. Que si ya existen terapias en humanos con fago y si hay ensayos clínicos vigentes, y si es así, si hay ensayos clínicos de terapias en humanos, ¿qué resultados han tenido? Sí, hola Daniela. Mira, yo abordé un poco
lo que se sabe a la fecha. Si pensamos en países como en Georgia o en Europa del Este, hay productos de fagos y se pueden comprar en las farmacias, pero la información científica ahí no es tan robusta. Luego, a la fecha, hay varios ensayos clínicos que se están realizando, o también terapias compasivas, que es cuando, como lo mencionaba en mi presentación, cuando no hay ninguna alternativa, se pide este permiso al FDA, entiendo, y ellos pueden otorgar este permiso para tratarlo en el paciente. ¿Qué ha pasado y qué ha demostrado la historia? Como hay tantos vacíos de información, por ejemplo, los farmacéuticos del hospital muchas veces no saben cómo preparar o qué vía de administración, pero sí han habido ensayos clínicos para bacterias y distintos también tipos de terapia como tópica, endovenosa, oral, que han mostrado resultados prometedores, sobre todo cuando no hay otra alternativa. Bueno, si no hay otra pregunta, le doy el pase a Macarena, a quien aprovecho de agradecerle también el apoyo en estar presente en este encuentro. Muchas gracias, Sergio. La última pregunta, antes de que nos vayamos, es para Patricia. Me pareció súper interesante la aclaración que hiciste sobre especificidad, sensibilidad, algo que no estábamos acostumbrados antes a tener en cuenta y que es determinante, pero sigue siendo súper confuso muchas veces para quienes no trabajamos propiamente con ello. Y aquí quiero porque lo anoté, no sé si lo anoté bien, que mencionabas que en algunas ocasiones la especificidad puede importar más. Si me puedes contar por qué. Las dos importan mucho, pero mira, el mejor ejemplo para mi gusto era COVID, para que todos lo entiendan. Cuando tú le decías a una persona que estaba positivo, se activaba todo lo que era el seguimiento del caso, y esa persona tenía que obviamente, bueno, saber que estaba enferma, ¿verdad? Que podía contagiar a los demás, y que tenía que quedarse en su casa por al menos 15 días, y se activaba todo lo que era trazabilidad de sus contactos, y era como una cascada súper importante. Imagínate que eso pasa cuando la persona no está realmente enferma. Entonces, los costos que tiene para la persona, y eso que estamos hablando de una enfermedad que afecta a la comunidad, cuando eso pasa en un paciente hospitalizado, y un test te sale positivo para una infección que el paciente no tiene, primero que le vas a dar antibióticos innecesarios, ¿verdad? Y vas a hacer un mal uso de los antibióticos, y eso, como ya hemos visto y hemos aprendido, va a ser una causa importante de promover la resistencia bacteriana, ¿verdad? Pero por otro lado, vas a estar con un diagnóstico erróneo. Y esa persona puede, ese enfermo o paciente en el hospital, puede finalmente fallecer sin el diagnóstico correcto, sin haber usado el tratamiento correcto. Por lo tanto, ambos parámetros en un test de laboratorio son tremendamente importantes. Si queremos detectar muchos enfermos, y siempre vamos a usar un test confirmatorio, yo les voy a dar, por ejemplo, a ustedes el ejemplo del VIH, en que se hace, por ejemplo, en un banco de sangre, o se hace a nivel poblacional, para buscar si es que hay infectados que no sabemos que están infectados. Lo que uno le pide a ese primer test es que detecte a todos. Ahí no nos importa tanto que sea tan específico, porque hay siempre un segundo test confirmatorio. Entonces, lo que yo digo de sensibilidad y especificidad va a depender de qué examen para diagnosticar qué enfermedad, en qué paciente y en qué momento. Pero, súper claro. Pero no es fácil, pero uno quisiera siempre que fuera 100% sensible y 100% específico. Sí. Pero eso no ocurre, nunca. Todos los tests se equivocan, todos. Muchas gracias, Patricia, me quedó clarísimo. Y creo que es súper importante que lo entendamos. Yo no sé, solo para contarles una anécdota, para mí que era peor, si llamar cuando yo sospechaba que, porque estaba en el límite de positividad, un resultado de COVID, estaba en el límite pero era positivo, o estaba en el límite o era negativo. Y trataba de llamar al doctor y llamar a los pacientes, y nadie quiere
le digan que un resultado primero no es definitivo, que está así como más o menos, y nadie quiere que se equivoquen con los resultados de uno. Pero el test, no existen los test perfectos, y es súper importante entenderlo. Muchísimas gracias, Patricia. Macarena, me expongo a que nos reten porque nos vamos a pasar, pero hay una última pregunta para Jorge. Si tú me das la posibilidad, la quiero hacer. Pregunta Cristian, ¿existe alguna diferencia del agua potable chilena, fluorada específicamente, respecto a otros países de la región en cuanto a la susceptibilidad menor frente a patógenos? Esto ya que se usa para prevenir caries. Tremenda pregunta. La verdad que, bueno, pero está muy bien la pregunta, ¿no? La verdad que el programa de fluoración del agua en Chile comenzó alrededor del 2006-2007, se oficializó la fluoración del agua. Antes solo tenía cloro el agua en Chile, ¿no? Y también es un potente elemento selector. Bueno, te cuento que nosotros en Molina, al principio de este año habíamos arrancado finalmente un estudio importante en agua potable. Estábamos muestreando agua potable, ¿cierto? Y las implicancias que tiene. Pero que era un estudio que estaba patrocinado por el Center for Disease Control de los Estados Unidos, pero la verdad que alcanzamos a hacer un solo muestreo. Y todo se cortó con la pandemia. La verdad que este año el objetivo de ese proyecto, ¿cierto?, era monitorizar el agua potable ahí en la ciudad de Molina, porque sabemos cómo se comporta todos los pacientes y tenemos esa cohorte totalmente estudiada y podemos evaluar el impacto finalmente de esta agua potable en los pacientes. Ahí hemos comenzado. Pero, como te digo, o sea, es un tema que nosotros lo tenemos ahí en el ojo y que lo estamos mirando, pero como te digo, tenemos un solo muestreo, que fue en febrero de este año, perdón, y después se cortaron los viajes, todo. Teníamos un muestreo mensual hasta, ¿cómo se llama? Hasta aproximadamente, esperemos volver pronto, lo único que queremos es que abran las carreteras nuevamente para volver a Molina y volver a hacer estos muestreos, y ahí junto con la doctora Aiko Adel de la Universidad Andrés Bello, que está muy involucrada en esta investigación, queremos ver realmente cómo es el agua potable en Chile y si realmente estos dos elementos, como es el cloro y el flúor, que son agregados al agua potable en Chile, tienen la incidencia en la disminución de ciertos patógenos y cómo es la fauna del agua microbiana, ¿cierto?, del agua potable en Chile con la adición de estos dos elementos. Pero una tremenda pregunta que la tenemos ahí, en el ojo. Pero el COVID-19 cortó esa investigación. Un punto menos al COVID-19. Gracias, Jorge. Cristian Castro, a todo esto, que quiero agradecer su pregunta. Él es divulgador de Chile Científico, así que quiero aprovechar en representación del núcleo de dar las gracias a los divulgadores científicos que se han cuadrado muy bien con esta actividad y nos encanta tenerlo. Ojalá que nos puedan empezar a promover entre sus pares para que puedan asistir. Nos queda un solo módulo más, así que bueno, gracias Cristian y gracias a los divulgadores que están presentes. Macarena. Sí, me gustaría hacer la última pregunta a Patricia, que también lo escribió Daniela Díez en el chat, que creo que es importante, y es cortita la respuesta, creo. Si los métodos de detección que mencionas se están aplicando en los centros de salud pública. En general, en los centros de atención de pacientes privados, mucho más. Pero las buenas noticias es que FONASA está codificando progresivamente estos nuevos para tener codificación. Por lo tanto, eso que los hace asequibles a la comunidad que esté, ¿verdad?, que tenga seguro de salud en FONASA. Por lo tanto, esto yo creo, y por eso yo les decía al principio la importancia del PCR SARS-CoV, porque significó que los laboratorios públicos están hoy día equipándose, por lo menos con termocicladores y con la capacitación para poder hacer PCR. Así que yo creo que es un gran avance. Respecto de MALDI, una palabra nomás. Todo el mundo pregunta, la identificación es muy, muy barata, cuesta menos de $1. El problema es tener el recurso para comprar el equipo, pero el equipo se compra una vez y después de eso se financia con todo el ahorro que uno tiene por los próximos 10 años. Y en Chile también, que partimos
no teniendo ningún espectrómetro de masas, hoy día hay por lo menos más de 20 laboratorios y laboratorios públicos también que tienen espectrometría de masa. Así que estamos avanzando. Buenísima noticia y como decía Daniela también, creo que es una muy buena pregunta para tener en claro. Bueno, nosotros en pro del tiempo vamos cerrando este segundo módulo del ciclo Hemos aprendido de las pandemias modernas, organizado por este núcleo. Les queremos dar las gracias a todos, tal como decía Sergio, a todos los asistentes. Creo que deberían haber más instancias como esta. En ese sentido, este núcleo está dando un paso muy importante para que ojalá todos los científicos y científicas investigadores de Chile puedan relacionarse mejor con la prensa, dar a conocer sus investigaciones en un lenguaje que es cercano y que se da el tiempo también para poder conversar. Los dejamos invitados al tercer módulo, que va a ser el miércoles 14 de octubre, también a las 9 de la mañana, de 9 a 10:30, donde vamos a hablar de políticas públicas necesarias ante el aumento de la RAM. Vamos a tener también a 3 investigadores del centro, con unas presentaciones cada uno muy buenas. Va a estar Patricia García nuevamente, va a estar Alberto Lecaros, y se me olvidó el Eduardo nombre. Undurraga. Eduardo Undurraga, que no quería decir el apellido solo, sí, va a estar Eduardo. Vamos a tener una muy buena conversación, así que desde ya todos invitados también a conectarse el próximo, en 2 miércoles más ya. Así que, Sergio, te dejo para el cierre. Bueno, muchas gracias. Solamente reiterar, los invitamos el 14 de octubre, perdón, y a la misma hora, 9 de la mañana. Para los que ya han venido conectándose, ya se han dado cuenta, usamos el mismo link de conexión a Zoom, así que pueden entonces en esta oportunidad volver a conectarse a través del mismo. Así que muchas gracias y que tengan una excelente jornada, que les vaya muy bien. Chao, gracias a todos. Muchas gracias.